vamos a hacer este live para hablar un poquito del tema de yoga y emociones, para poder ir entrando un poco en este tema y puedan conocer un poquito más de nuestra visión, de lo que queremos compartir sobre este importante tema, porque en Anahata le damos bastante interés al tema de yoga y emociones. Buen día donde se encuentren. En Perú quizá están almorzando, en otro país por Europa quizá están de noche. Les abrazamos, les saludamos acá a Talia Chong y el profesor Jorge Angulo. Bienvenidos, igual esto va a quedar grabado. Bueno, de todo el tiempo que venimos trabajando con el tema del yoga, bueno, el profesor con más experiencia, hemos visto mucho interés por este tema, pero es tan sencillo y complicado al mismo tiempo que nos gusta ponerle bastante energía a tratar de profundizar en esto, ¿no? Primero vamos a comenzar por algo simple para ir comprendiendo, y si quieren mandar algunas preguntas también son libres de hacerlos. ¿Por qué en Anahata le damos mucho interés a este tema de yoga y emociones, Jorge? Porque en el centro Anahata lo que hacemos nosotros como misión es promover las enseñanzas del yoga, que dentro de sus disciplinas que comprende el yoga, hay una de ellas que es el pratyahara, que ayuda o nos enseña al manejo y al control de las emociones. Pero yo quería agregar algo a tu pregunta. ¿Por qué hablamos de emociones como cuando hablamos de los brazos, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos señalar un miembro superior, decimos brazos en general. Pero, sin embargo, un miembro superior está comprendido entre las manos, el antebrazo, la articulación del codo, los brazos y la articulación de los hombros. Por eso es que cuando mencionamos el término emociones, lo mencionamos así como para tratar de llamar la atención que hay algo que está pasando. No solamente a veces me quiero llamar la atención a mí mismo, sino también llamar la atención a los demás. Por eso nombro este término emociones. Pero en sí las emociones son como tal reacciones psicofisiológicas que se producen producto de un pensamiento. Eso está clarísimo. Por lo tanto, eso a nosotros nos convierte en seres emocionales porque todo el tiempo estamos pensando, y lejos de utilizar los pensamientos para llevarlos a una fórmula más racional, sin embargo, todo lo que hacemos en la vida es producto de nuestras emociones. Muchas de las personas que llegan a Anahata, ya sea presencial o virtual, de hecho más en presencial en las clases de yoga, vienen con un tema emocional. Vienen y nosotros les decimos la primera clase es como para ver cómo están tus potenciales físicos y de acuerdo a ello crear una forma de trabajo en las sesiones posteriores para saber cómo realizar el yoga físico para que te ayude. Y en ese descubrir nos damos cuenta que la mayoría de las personas buscan el yoga por un tema emocional. En Perú es así, me imagino que en muchos otros países también. Y vienen con esta duda porque escucharon, el yoga me va a ayudar con el estrés, el yoga me va a ayudar con la depresión, con la ansiedad o con un tema, una tristeza y un tema muy profundo que tienen. Entonces, llegan por esto, pero pasa también con las personas que ya vienen muchos años practicando yoga, que han estudiado y que llevan una práctica o que incluso enseñan y todavía tienen temas emocionales por trabajar. Entonces, acá viene una pregunta muy común, Jorge, tú que ya tienes mayor trayectoria en esto, ¿por qué personas que ya llevan una práctica de yoga, incluso que meditan, tienen conflictos emocionales fuertes que aún cuestan trabajar? Bueno, primero hay que entender de que todo el tiempo se nos está creando
suerte de patrones de conducta o comportamiento o formas de pensamiento. Se nos habla, por ejemplo, de la alimentación, los ejercicios como fórmulas para mantenernos saludables. Sin embargo, no hablamos de la alimentación sutil, la alimentación emocional, que también necesitamos manejar o aprender a alimentar nuestros pensamientos para generar emociones que puedan favorecer, en este caso, emociones positivas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con las personas que van a practicar y durante el tiempo que vienen practicando todavía siguen conflictuados, siguen envueltos en ese enredo emocional? Es porque no vamos generando una nueva pauta de pensamiento. Es decir, la mente es parte importante de todo el trabajo que hacemos. Es importante el trabajo físico, es importante una buena alimentación, pero es importante también cuidar la mente, porque de allí surgen justamente las emociones. Y en nuestra mente hay un archivo, en nuestro cerebro límbico emocional hay un archivo donde se registran todo lo que pasó cuando nosotros éramos niños. Y por lo tanto, si eso no lo hemos trabajado en el tiempo o no lo observamos y buscamos fórmulas de trabajarlas para crear pautas mentales nuevas que debiliten estos conflictos, entonces hagas lo que hagas, esas emociones se van a activar cada vez que situaciones externas sucedan que finalmente terminen poniendo nuevamente delante de ti estas emociones y hacen estos cambios de ánimo producto de lo que pasó, ¿no? Mencionaste algo importante, ¿no? El tema mental, y esto me hace recordar que en un taller anterior una de las compañeras que es especialista en PNL, que ayuda a personas con esta herramienta, decía, ¿cómo puedo incorporar el yoga? Que en realidad, ¿qué beneficio tiene que yo incorpore el yoga en las terapias que ella hace con PNL? Entonces, desde mi opinión, porque veo mucho y sale esto mucho en los talleres que llevamos, es que es muy conocido esto de la ley de la atracción, de que quiero lograr esto y uso diferentes herramientas para mi crecimiento personal, pero trabajar solo desde la mente es como que si estaríamos abarcando solo una parte de lo que somos, ¿no? En realidad, lo ideal sería trabajar todos nuestros cuerpos, que es lo que nos enseña el yoga. Trabajar desde el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental. Entonces, hacerlo de una forma integral, porque muchas veces nos enfocamos, somos positivos, como esto de la espiritual New Age, muy positivos, hacemos un vision board, nos vamos mucho al futuro y nos desocupamos de lo que en realidad está enfrascado, está atorado en nuestro cuerpo físico, en nuestras fascias, en todo lo que tenemos atorado, me encanta esta palabra, lo que tenemos ahí atorados, no solo desde la niñez, incluso desde de repente cosas más profundas que nosotros desconocemos. Entonces, acá viene otra pregunta muy profunda que sería, ¿cómo sé que estoy liberando? ¿Cómo sé que estoy soltando? ¿Cómo sé que esta herramienta me está ayudando? Porque hay muchos que sí les puede funcionar las herramientas solo mentales, trabajar solo desde la mente. Para mí lo ideal sería, como les decía, trabajar desde el cuerpo físico. Pero ¿cómo sé que estoy haciendo un trabajo correcto desde el yoga y estoy aprendiendo a gestionar mis emociones? En el yoga nosotros aprendemos primero a identificar las emociones. Las emociones no son algo que por más conflicto, por más dolor, por más sufrimiento que nos puedan generar, es algo que tenemos que darle la espalda, creyendo que a través de no reconocerlas, nos vamos a olvidar de ellas. No, eso está en un archivo.
es en el archivo emocional. Definitivamente va a aflorar en cualquier momento. Por eso, la identificación, la observación, el reconocer su poder, su fuerza energética, si es un enojo, observarlo, identificarlo y luego a través de una postura de yoga, un ejercicio respiratorio o un kriya, que es una acción dinámica, aprender a liberarlas. ¿Para qué y cómo reconocer que es importante liberarlas? Para que luego nosotros podamos creer lo que se conoce como una reinterpretación, una transformación, una alquimia, un proceso donde yo lo voy llevando a algo en el cual esa postura en la cual ya me sostuve un tiempo me va afirmando en un pensamiento nuevo, en algo que yo rescaté de mí como potencial, y al ejecutarlo en la postura estoy dándome cuenta que yo tengo el poder, la capacidad para controlarla. Y entonces esa emoción se va a ver debilitada. ¿Por qué? Porque estoy creando un pensamiento nuevo, una pauta nueva que se está fortaleciendo a través de esa facultad que mi cuerpo me da para poder promover una postura. En el fondo, esa emoción, que puede ser una emoción, digamos, desagradable o negativa, como el enojo, yo la controlo. Pero luego, a través de esa misma postura, puedo promover otra emoción, el coraje, por ejemplo. Puedo promover el amor, por ejemplo. Entonces, la idea es que, por un lado, una postura me ayuda a liberar, a manejar, a controlar, pero por otro lado también identifico una nueva emoción para que ese tipo de emoción sea como una suerte de recurso o alimento energético que yo voy construyendo en mí para comprender para tener una reserva que la pueda utilizar en favor de cómo ayudarme a manejar esas emociones que me conflictúan, esas emociones que me tumban, esas emociones que me debilitan. Recuerdo que antes de iniciar el yoga, y les digo como algo personal, mi madre y mi hermana me decían: eres muy enojona, te pareces mucho al carácter de papá, y a mí me molestaba mucho eso. Y que ya venía usando, de hecho, antes de conocer el yoga, otras herramientas para mi crecimiento personal, pero se me estaba haciendo difícil y seguía en la búsqueda. Cuando comencé a practicar el yoga físico, vamos solo con el de superficie, recuerdo que estaba haciendo la postura de Trikonasana, el triángulo, y sentía algo que no lo podía explicar. Entonces dije, acá hay algo, esto tiene algo raro, profundo, que me gustaría descubrirlo más, y es donde me metí a investigar más y después a estudiar y profundizar en esta disciplina. Y recuerdo que tenía momentos donde yo vivía en una ciudad más pequeña, manejaba la moto y los otros vehículos se me metían, y que cuando quería reaccionar ya no podía reaccionar con esa furia o ese enojo con que lo hacía antes. Entonces yo misma me preguntaba qué está pasando conmigo, ¿no? Entonces viene la pregunta, y esto les debe pasar a muchas personas, me imagino que cada uno en sus vivencias han ido observando, y esto es a lo que nos lleva a ir un poquito más allá del yoga físico. ¿Por qué la importancia de no quedarnos solo en este yoga de superficie, en el yoga físico, que es lo más común, que es lo que más se ve en las redes sociales, incluso en muchas escuelas cuando capacitan? Nosotros hemos tenido alumnas que vienen y dicen, no sabía esta parte del yoga, ¿no? Cuando estudian instructorados muy cortos y solo se quedan en esa parte física. Sí, es cierto, porque eso vende más. Pero es importante también ir a algo más trascendente. ¿Cuál sería la diferencia entonces de trabajar desde un tema físico, ir abordando ya el yoga como una herramienta de gestión emocional? Y antes de que nos respondas y abordes un poquito más esto, Jorge, invitarles que vamos a profundizar más como práctica física en una masterclass que tenemos de yoga y emociones este sábado 18 a las 4 de la tarde hora Perú. Invitarles también al módulo de Raja Yoga, el yoga meditativo, que comenzamos en mayo, finales de mayo, que son
4 meses. Y como no, a algo más profundo y potente y transformador, que es el retiro de yoga y emociones, que es full práctica, 4 días en el Valle Sagrado del Cusco. Entonces, ¿cuál es la importancia de tomar la herramienta del yoga como una herramienta de gestión emocional? Hay dos definiciones bien puntuales. Una, que es la que se conoce como el yoga de superficie, y el otro que se conoce como el yoga de profundidad. No es que una sea mejor que la otra, sino es que una es la parte que hay que preparar para entrar en ese proceso trascendente al cual te refieres. Por lo tanto, como una emoción se va a manifestar en la parte física, todos sabemos cómo funcionan los procesos de somatización. Cada célula que recibe información de la mente lo recibe como una especie de gestor emocional, es decir, él va a transmitir en el cuerpo lo que está pasando. Si tú promueves el amor, en tu cuerpo se va a manifestar una sensación de bienestar. Si tú recibes información de miedo, se va a manifestar como una sensación de descontrol, de ansiedad, de desesperación. Por lo tanto, el trabajo físico es fundamental para preparar al cuerpo para poder entrar ya en una experiencia más profunda de ti mismo, donde a través de esa conexión con tu estado de unidad, con tu estado de serenidad, puedas justamente transmitir ya una suerte de autocontrol con respecto a tu manejo mental emocional. Te pongo el caso, por ejemplo, de dos emociones que son antagonistas, por decir, ¿no? El enojo y la calma, ¿no? Vamos, el enojo podría llevarte a ser una persona violenta. Si lo conllevas a la ira, lo llevas a una reacción más violenta, te puede meter en grandes problemas. Y la calma es una condición importante para manejar el enojo. Que el enojo represente como una suerte de poner claro cuál es el límite con respecto a lo que una persona quiere decirte o cómo quiere tratar, ¿no? Al poner el límite estás poniéndote firme, manifestando tu enojo, pero manteniendo la calma. Eso es fundamental, y trabajar eso sencillamente no es tan sencillo como parece, ¿no? En la teoría. Por eso es de que herramientas valiosas como el yoga la tienes que tener, la tienes que trabajar, tienes que aprender con esta herramienta a trabajar la gestión emocional. Por eso es sumamente importante entender las emociones están para convivir contigo como grandes enseñanzas, como grandes maestros que te quieren enseñar a poder manejar, a controlar, y no entres en el hoyo, en la desesperación, el dolor y el sufrimiento, que tus emociones se pueden convertir en grandes aflicciones mentales. Hay que trabajarlas para evitar que se conviertan en esta suerte de monstruos que nos debilitan, nos tumban, nos hacen cambiar repentinamente de estado de ánimo, ¿no? Vamos a algo un poquito más real. De hecho, pensaba en algún momento hacer un video de por qué Jorge, con tantos años de experiencia, ha abrazado tanto el yoga, cómo es que a ti te ha ayudado tanto el yoga, porque es importante que también muchos conozcan, ¿no? Yo siempre he dicho en los talleres, cuando quieren aprender algo, busquen a alguien que esa disciplina lo ha transformado, porque una vez que creamos alquimia, vamos transmitiendo. Es por eso que nos interesa mucho en los programas del profesorado, sobre todo, desde un inicio decirle a las personas, ustedes se comprometen con la disciplina, con ustedes, y tomen esta herramienta como un crecimiento personal, porque desde ahí van a enseñar, van a transmitir. No desde la teoría que te llenas la cabeza, no, sino desde la experiencia de cómo tú lo vives, que es lo más importante. Entonces, Jorge, que siempre en los talleres lo comenta, ¿no? Tiene una vida muy difícil,
porque tiene responsabilidades grandes, sobre todo con una niña con parálisis. Y cuando uno ve este tipo de casos, cuando uno se hace cargo de familiares con este tipo de casos, se nos hace la vida más difícil de repente que a otros. Es así como nosotros lo interpretamos o lo percibimos en su mayoría. Y para mí ha sido maravilloso en mi aprendizaje de todo este tiempo que vengo trabajando con Jorge, ver cómo la espiritualidad realmente es el hacer a diario, el ser responsable con lo que me tocó vivir y usar esa fortaleza igual para transmitirlo. Entonces, en tu experiencia personal, si diríamos sin el yoga, ¿cómo sería tu vida? No me quiero ni imaginar, estarías debajo de un puente. ¿Qué es lo que tú quisieras dar como un mensaje personal del manejo de tus emociones en lo que te ha tocado vivir, ¿no? Cómo el yoga ha sido esa mano, ese sostén que te ha permitido avanzar y que no caíste en el sufrimiento, ¿no? Lo que Buda hablaba mucho de esto, de no caer en el sufrimiento, porque ahí sí nos vamos a la M, ¿no? Tendría que remontarme así como para hacerlo algo cortito a aproximadamente 36 años atrás. Nace una niña mía que finalmente termina con una discapacidad multidéficit, ¿no? Discapacidad sensorial, discapacidad física, discapacidad cognitiva, una complicación total. Primera etapa, ¿no? El miedo a enfrentar la vida en una condición difícil, victimización, ¿no? Buscar llamar la atención a través de la victimización, sintiéndose que la víctima de la desgracia, ¿por qué a mí? Y todo eso, ¿no? Luego de eso, que buscando tratar de ir construyendo una fortaleza para sacar adelante la vida con todas las cosas que pasan, de repente un accidente aparatoso y entrar otra vez en la desesperación, en el miedo de no poder ser digamos, un elemento valioso para poder atender a una niña que se nos venía con una serie de exigencias, ya que había más responsabilidades, porque a medida que va creciendo hay que cuidarla más, hay que cargarla, y ¿cómo vas a hacer si tienes una pierna rota? ¿No? Si tienes prácticamente, cuando el médico inclusive te dice no vas a poder caminar. Más desesperación, miedos, y hay un conflicto ahí como meter a la licuadora emociones y armar un batido emocional que al tomarlo te despedaza, ¿no? Pero bueno, salimos adelante justamente gracias a abrazar disciplinas como el yoga. El yoga nos enseña mucho porque en el trabajo del yoga se aprende mucho. El primer concepto que tenemos es que el yoga es el control de las fluctuaciones de la mente. Hay que buscar la manera de cómo hacer todo un trabajo para mantener a la mente ordenada, en calma. Eso es lo que hay que cuidar en un principio. Y para eso se va conectando con las diferentes dimensiones. También hay que hacer un trabajo integral, sin duda. Y eso sería un poquito mi propia experiencia, que seguramente en tu historia personal tendrás también algo similar o experiencias, historias distintas, pero con contenidos similares en el aspecto más sutil, ¿no? Que es lo que hay que trabajar. Así es que no desanimes, sigamos abrazando, buscando herramientas que nos ayuden a sacar adelante, porque, como les decía antes, por más que hayas tenido experiencias bien fuertes, no desanimes, no entres en la desesperanza, en decir ya esto, ya yo fui marcada, ¿no?
hay que seguir trabajando las emociones, hay que seguir buscando cómo gestionarlas y hay que seguir aprendiendo de ellas sobre todo, ¿no? Genial. A mí me gusta resaltar un poco esto porque me parece maravilloso cuando alguien hace su trabajo personal, aunque la vida no la ponga fácil, y desde allí transmitimos, desde esa alquimia que vamos creando, vamos transmitiendo, trabajando en ser coherentes también, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, para no hacerla muy larga, y vamos a planear pronto otro live. Nos hemos alejado un poquito de los live. Nos cuesta a veces entrar un poco en esto de seguir promoviendo las redes sociales, perdónennos, pero ahí vamos aprendiendo de todo esto de las redes sociales, de la inteligencia artificial, que hay que aprender para seguir llegando también a más personas y puedan conocer un poco de nuestra visión, de quiénes somos y de lo que queremos compartir en nuestros talleres. Así que vuelvo a hacer la invitación a este sábado a la Masterclass de Yoga Emociones, que lo vamos a trabajar full práctica, al módulo de Raja Yoga, donde vemos herramientas no solo como la meditación, sino otras herramientas para ayudarnos en la gestión emocional, y al maravilloso retiro en el Valle Sagrado de 4 días de yoga y emociones, que es un trabajo muy potente en un lugar muy mágico. Sí, para también yo finalizar con mi reflexión, recuerda, todo lo que nosotros proponemos, decimos, lo hacemos a manera de reflexión para invitarte a que tú hagas una autoobservación, entres en la línea del autoconocimiento. Es fundamental conocerse. Nosotros no somos expertos en el manejo de las emociones, lo hacemos a partir de nuestra convicción y de nuestras experiencias personales. Lo único que nos corresponde es crear desde el amor un lenguaje cercano, sencillo, que nos conduzca a un solo propósito, que es invitarte a que entres en un proceso de autoobservación, que busques fórmulas que te ayuden a encontrar respuestas, a conocer tus potenciales, a reconocer tus debilidades para trabajarlo. Y las emociones siempre pueden ser maestros que están escondidos y en la medida de que no lo estás observando, te están creando dolor y sufrimiento. Solamente acércate, obsérvalas, reconócelas, acéptalas y utiliza su fuerza energética. Así como el miedo o como la ira puede ser una emoción tan potente que te puede llevar a ser tan violento, tiene una gran fuerza. Utiliza su fuerza para transmutar, para cambiar, crear alquimia. Utiliza la otra parte, que es el amor, para hacer de tu vida una vida emocionalmente sostenible, que puedas aprender a manejarla y convivir en paz con estos grandes maestros que son las emociones. Eso es nuestra reflexión final y repito la invitación, conéctate con nuestros talleres que hacemos continuamente, donde compartimos juntos estas reflexiones para que tú encuentres en lo que nosotros les queremos enseñar esa vía de autoobservación que es el autoconocimiento. Bueno, te esperamos para seguir aprendiendo juntos. Como siempre me gusta recordar que somos aprendices del amor, ¿no? Si hablamos desde el aspecto vibracional, cuando lo veo en las terapias de sonido, cuando hago las terapias personales, grupales, termino más convencida de que somos aprendices del amor, viendo el amor desde una vibración tan elevada que nos ha traído a vivir esta experiencia, y que hay veces cosas que no logramos entender de nosotros mismos, pero para eso estamos, para avanzar juntos, para seguir aprendiendo,
a conocernos, para así poder conocer cómo funcionan todas estas leyes universales y que la vida se torne un poquito más, más llevadera, ¿no? Porque así es lo que nos toca vivir. Así que te esperamos, nos puedes escribir para consultar sobre los talleres. Te enviamos un abrazo enorme en donde estés. Cualquier consulta, escríbenos y nos vemos pronto en un próximo live. Namaste.